Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué te viene para ti después de este portal 9 del 9 del 9. Bueno, como sabéis es un portal, o si no lo sabéis os lo comento, es un portal muy poderoso. El 9 de septiembre del 2025, que suma 9, pues es un año también que desde que empezó el año os lo estoy diciendo que nos invita a cerrar ciclos, a lo que ya no vivirá con nosotros, que se vaya, a dejar, a romper, a fluir con lo que de verdad, bueno, pues quieres en tu vida, ¿no? Y lo que no te aporte o lo que no te convenga, pues es hora de cerrar ciclos también, ¿no? El 9 es un número muy asociado a todo eso. Entonces, bueno, voy a indagar un poco sobre este tema, a ver qué viene para ti, qué energía te trae este portal y qué viene a partir de este día para ti. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a unirte a mi canal de Aquelarre. Lo he creado hace muy poquito. Es bueno, a mi canal, no, a mi comunidad, perdón, de Aquelarre. Es una comunidad que, bueno, está empezando a crecer y la he creado con mucho cariño, con mucha ilusión. Por un precio bastante asequible tendrás acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves, ¿vale? Por si te interesa y te apetece, me hace mucha ilusión y bueno, pues lo he creado hace poquito. Comentaros, la agenda de las consultas privadas está cerrada ahora mismo. Este septiembre ya está completo, este mes de septiembre está completo y del 1 al 15, ambos incluidos, voy a coger vacaciones. Así que a partir del 16 de octubre la volveré a abrir la agenda y volveré a abrir la agenda y me podéis escribir para reservar o si queréis información acerca de las consultas. De todas formas, información tenéis en la cajita de descripción, pero como os digo, está ahora mismo cerrada la agenda, ¿vale? No reservo a nadie porque me ha pasado otras veces que estoy pendiente de cuando vuelvo a avisar y al final no disfruto de mis vacaciones. Las vacaciones, bueno, pues yo siempre que cojo vacaciones nunca desconecto del todo del canal, ya lo sabéis, los que me lleváis tiempo siguiendo lo sabéis. Voy a seguir interactuando con vosotros en el canal, leyendo todos vuestros comentarios, o sea que no va a afectar para nada, aunque yo tenga vacaciones de consultas y demás, voy a dejar los vídeos hechos, seguramente grabados en esas 2 semanas, o bueno, esos días, del 1 al 15. Y para las personas también de la que le agarre voy a dejar también los vídeos, o sea que no va a haber ningún cambio en ese sentido, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Así que el tema de las consultas privadas, pues de momento va a estar parado y la agenda va a estar cerrada, con lo cual si me escribís, no voy a daros, pues eso, ninguna cita de nada porque está cerrada la agenda y hasta que no vuelva el 16 de octubre, perdón, no voy a volverla a abrir, ¿vale? Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot Dismenjar. Como sabéis, siempre os digo, os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo, ¿vale? Como siempre os digo, para que vayáis directamente a vuestra opción. Opción número 2, bruja rosa, con el tarot Enchanted Garden. Y opción número 3, bruja negra, con el tarot de Elemental Wisdom. Además, como sabéis, también estamos sintiendo la energía del eclipse, ¿vale? Hace poco que fue el eclipse, el 7 de septiembre, y bueno, fue un eclipse lunar con luna llena y todo eso también nos está afectando bastante. Seguramente estaréis notando las energías ahí. Bueno, a ver qué os viene para vosotros este 9 del 9. Espero que sean cosas muy buenas. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti con este portal 9 del 9 del 9.
Ok, número uno, Bruja Naranja. ¿Qué viene para ti? Con este portal 9 del 9 del 9, el 9 de septiembre del 2025. Bueno, pues viene como mucho karma, fíjate. El karma siempre son la recolección de esas acciones que hemos hecho, para bien o para mal. A veces me habéis escrito en comentarios que las acciones buenas son en el Dharma, ¿no? Pero el Dharma normalmente es en el hinduismo, ¿no? O en el budismo, creo que también. Pero bueno, al fin y al cabo, el karma son la consecuencia de nuestras acciones, da igual que sean para bien o para mal, ¿no? Es como, bueno, el efecto, el causa-efecto, ¿no? O sea, es decir, yo hago algo, ese efecto, y todo efecto tiene una causa, ¿no? O sea, yo hago algo y ese acto que yo he hecho tiene una consecuencia. Pues eso es el karma, para bien o para mal. Yo te veo ahí como teniendo ese karma, como que con este 9 del 9 de septiembre, vas a equilibrar un poco tu vida. Es como que vas a ver el karma en personas, pues que a lo mejor te han hecho daño. Vas a ver que ahora es como que igual no les va tan bien porque te han hecho daño o incluso ese karma hacia ti, ¿no? De actos que has hecho a lo mejor buenos. Me están hablando de eso con este juicio. También vas a tener como una revelación, un darte cuenta. Puede ser que en estos días, con el eclipse también del día 7 de septiembre, del 7 al 8, aquí en España es el 7, em, el 7 por la tarde, fue. Pero aquí del 7 al 8 me hablan de que puede ser que tengas ahí como eso, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en tu vida, como que notes cosas que van cambiando en tu vida para bien, esa causa-efecto, es lo que te estoy diciendo, que también tengas algún sueño premonitorio, me están hablando. Es como que con este caballero de bastos se vienen aquí como movimiento, ¿no? Consecuencias de tus actos, como te digo, pero de los actos de los demás hacia ti también, ¿eh? Me están hablando de eso. Bueno, aquí me sale clarísimamente, opción número uno, bruja naranja, el alejamiento de alguien, ¿no? Puede ser que ya lo hayas hecho, alguien del que te has alejado o de la que te has alejado, alguien por la que tenías sentimientos o por el que tenías sentimientos y yo te veo alejándote de esta persona, no te conviene, con lo cual has soltado a esta persona, siento que ahora estás en un momento de que tienes que descansar más, que tienes que mirar por ti con este 4 de espadas. También te veo un poco a la defensiva a veces, ¿no? Y me hablan de que vas a estar como con estos días un poco apática, apático, como sin ganas de nada. Te veo así, ¿no? Pero bueno, te veo conectando mucho con tus sentimientos, con tus emociones. Con este rey de copas yo siento que es alguien que tú has dejado atrás, o tienes que dejar atrás, pero yo en estos días siento que eso se va a mover para que tú dejes a esta persona. Y en la mayoría de los casos es una persona de pareja, ¿ves? Con la que ha habido ahí algo o tú sientes algo por él o por ella. Una persona a la que quieres o la que le tienes mucho cariño. Yo siento que eres una mujer, un hombre bastante responsable, trabajador, trabajadora, y es como que ahora vas a cosechar también cosas a lo mejor en el trabajo, puede ser que te llegue un nuevo trabajo o que tu economía aumente, ¿no? Porque veo aquí con esta rueda de la fortuna y este 10 de oros, te veo también como estando mucho con tu familia, tus seres queridos, pero sí que es verdad que veo ahí como dejando atrás a alguien con dolor o pena, una persona en muchos de los casos. También puede ser que dejes atrás un trabajo en lugar de una relación de pareja. Puede ser un amigo también, una amiga. Veo ahí algo, pues eso, alguien que dejas atrás, alguien que te duele, pero que también siento que tienes el apoyo ahí de tu familia, de tus seres queridos, que te vas a volcar en ellos, ¿no? Y se van a volcar ellos en ti también. Es una persona con la que tenías también mucha conexión. Fíjate, el 2 de copas me habla ahí de una persona con la que tenías mucha conexión, a la que tenías muchísimo cariño. Puede ser que esta persona se aleje de ti o tú de lo de ella y así un poco también, que sea un poco traumático veo, ¿vale? Puede ser a lo mejor que se vaya, que se aleje, porque veo ahí como un viaje en muchos de los casos, o que hayas coincidido ahora con él, con ella en este verano, este invierno, y que esta persona se aleje de ti. Pero yo muchos de los casos veo que vas a tener que zanjar esta relación, ya sea de amigos, familia, pareja. Es con alguien que tienes una conexión muy buena, pero también es verdad que esta persona te desestabiliza. No es una relación sana, yo siento. Y esta persona se va a alejar de ti, tú de lo de ella.
Bueno, me hablan otra vez de cosechar, fíjate, de cosechar, de que has tenido paciencia y que ahora vas a empezar a ver los frutos, ¿no? Te veo en un momento también de mirar por ti, de estar buscando tu hueco, tu sitio, lo que te hace feliz, empoderarte, creer en ti con este mago. Te veo bastante, bueno, pues en un momento de crecimiento, de avance, de que te van a abrir bastante los caminos. El Rey de Oros me habla aquí de un nuevo amor también, puede ser que esté ya en tu vida o que venga a tu vida, ¿vale? También vas a estar en un momento de recibir. Pues ya te digo, de recibir equilibradamente, ¿no? Siento que has sido una persona que a veces has dado sin medida y es como que te llega ahí, como que el universo te lo va a compensar, ¿no? Cierre de ciclo con este mundo. No quiero enseñároslo porque, bueno, por políticas de YouTube, esta carta la chica está desnuda, la voy a tapar. Cierre de ciclo es el mundo y comprometerte con aquello que verdaderamente te importa, con aquello que verdaderamente quieres en tu vida. Veo en algunos de los casos papeleo. Si a lo mejor estás esperando que se resuelva algún trámite, va a ir bastante bien con ese mago, ¿no? Y una declaración de amor de alguien, o si no, un contrato o algo de tema laboral que viene para ti, ¿vale? Porque el caballero de copas siempre es alguien que viene a hacerte una propuesta, me da igual que sea de amor, que de trabajo o de algo hay ahí que un caballero de copas viene a hacerte esa propuesta y vas a estar bastante bien, encantada con esa propuesta o encantado. Bueno, vienes de una etapa de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, pero al final aquí con esta justicia me hablan de que todo se te va a compensar, todo. Viene la justicia divina también para ti, ¿no? Si tienes algún juicio, si tienes algún tema que solucionar, siento que va a ir bien, me están diciendo también. Puede ser que también te mudes o te cambies de trabajo, es lo que te digo, una propuesta de alguien también, que a lo mejor te vayas a vivir con alguien, porque veo en muchos de los casos hay una persona de amor también que te puede, o pues eso, declararse o hacerte una propuesta amorosa. Si no te interesa el amor, entonces igual esta no es tu opción, o bueno, mira las otras opciones a ver, o bueno, pues este mensaje entonces no es para ti, ¿vale? Porque sois muchas personas. Hay que seleccionar bien, como digo siempre, y hay que tener en cuenta que es un interactivo general. Fíjate, el gran amor. ¿Qué viene para ti en este 9 del 9? Bruja naranja, fíjate, el gran amor, ¿ves? Yo en muchos de los casos siento que viene para ti un gran amor, en muchos de los casos, pero también hay en otros casos que tu gran amor vas a ser tú, vas a priorizarte, vas a quererte más, vas a empezar a mirar por ti, vas a poner límites, vas a tenerte más en cuenta, ¿no? Y a saber lo que quieres. Fíjate, la matriz divina, es como que vas a conectar más contigo misma, contigo mismo. Te aconsejo que hagas meditaciones, te vendrán muy bien para conectar contigo, con el chakra raíz y esta magia también, fíjate, ¿vale? El mago y la magia de la tierra. Yo te veo muy conectada, conectado con aquello que quieres manifestar en tu vida. Te veo, bueno, bastante alineada, alineado con aquello que quieres conseguir. Fíjate, una explosión de magia, un motivo feliz. Bueno, te veo en general que se te van en los caminos con este motivo feliz, que vas a estar bastante contenta, contento. Pide un deseo. ¿Hay algo ahí que te apetece hacer que se te va a hacer realidad? Puede ser que encuentres el amor verdadero, puede ser que alguien se te declare o un trabajo que a lo mejor tú quieres conseguir, ¿vale? ¿Ves? Reverencia sagrada. Es que sí, es que veo que hay ahí algo que se te va a mover rápido a partir de este 9 del 9 de 2025. Opción número uno, bruja naranja, que viene para ti en este 9 de septiembre de 2025. Opción número uno, bruja naranja. Es algo que llevas tiempo trabajando, no es algo que te venga por casualidad. Esa justicia es porque has trabajado, llevas tiempo trabajando en ti y en poner límites y en alinearte con el universo y en vibrar en abundancia. También siento que puede ser que te llegue un nuevo trabajo o un ascenso en el trabajo, lo que te he dicho antes. Compatibilidad, carcayu o glotón. Bueno, deja de combatir con todo, suelta el control, porque te veo como controlando mucho. Tienes miedo de que las cosas no se den o de que a lo mejor miedo a sufrir, miedo a pasarlo mal también siento. Fíjate, me sale la llena, miedo. Y sale también aquí fragilidad, buco, cabra, perdón. Yo es que te veo como en un momento de mucho cambio, pero a la vez de protegerte mucho con esta leona, fíjate, pero
hay que empoderarse y veo que vas a manifestar todos tus deseos. Ahí hay un deseo que has trabajado mucho en él y viene para ti. Mira, con este ritual bisonte, siento que es como que te has conectado mucho con lo que quieres conseguir. Puede ser que hayas hecho algún tipo de ritual, pues a lo mejor eh, que hayas puesto una velita o que tú hayas pedido ese deseo, ¿vale? Y me están hablando de esos cambios que vienen para ti. Vamos a ver más que viene para ti. Opción número uno, bruja naranja, que viene para ti con este 9 de septiembre de 2025, que viene para ti. ¿Qué cambios van a llegar en tu vida? Es como que te va a cambiar un poco la suerte. La suerte está a tu favor, me están diciendo, ¿no? Bueno, siento que vas a conectar mucho con tus amigos, amigas. Hay gente que se va a alegrar mucho por tus logros. Has estado indecisa, indeciso. Llevas mucho tiempo indecisa, indeciso. Si se dará ese deseo que tanto has pedido. Veo que has tenido también personas falsas o personas que no te quieren bien. Siento que vas a romper con esas personas, ¿eh? A partir de mira, lo estabas sintiendo en la muerte, ¿no? O el ataúd. A partir de este 9 del 9 ya llevas tiempo rompiendo. Me hablan mucho en amistades, que tienes ahí como amigas o amigos, gente de tu entorno que a lo mejor parece que sí que, ay, sí, son mis amigos, son mis amigas, y igual te están deseando mal o te envidian, ¿no? Y es como que te dicen, confía, mantén la esperanza viva, ¿no? Mantén esa esperanza porque llega para ti un cambio bastante potente. Es como que esa rueda de la fortuna va a cambiar, va a girar y aquí hay un cambio muy potente para ti, ¿vale? Me están diciendo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja que viene para ti con este 9 del 9 de 2025. Opción número uno, bruja naranja que viene para ti con este portal del 9 del 9 de 2025. El eclipse, ojo, porque el eclipse, ahora que hemos tenido, ya está haciendo su presencia y aquí es hora de soltar y durar unos días, ¿eh? No solamente el día 7 de septiembre, durar unos días. Estudiar el problema. Siento que es como que a veces piensas que tú eres el problema o que a lo mejor tú no sé, es como que muchas veces te autoboicoteas o tengo un problema con la palabra autoboicotear, no sé, a veces no me sale, perdóname, yo me río de mí misma, pero te autoboicoteas, creo que le he dicho bien, perdóname, o tienes ahí como una carencia que yo creo que sí, y siento que es desde pequeño, pequeño, ¿no? Puede ser que a lo mejor tuvieras ahí problemas cuando eras pequeño, pequeña, porque no sé, tienes como como mucho freno a manifestar lo que tú deseas o como no me lo merezco o como mucho pensamiento negativo al respecto estoy sintiendo. Mira, el arcángel Metatron es súper bueno para ayudarte también a gestionar todo esto. Explora tus raíces, explora lo que quieres conseguir. Yo te veo ahí como tomando decisiones también. Nuestra Madre María, si eres creyente, puede ser que pidas a María, la Virgen María, pero también es verdad que puede ser que pidas a otros, bueno, a otros, si eres creyente, o si a lo mejor, pues bueno, yo soy partidaria o partidario de pedir a un arcángel, o puede ser que pidas ahí. Yo siento que este deseo se lo has pedido a alguien en concreto, no me están diciendo. Te dicen que eres un ser muy especial, que a veces dudas de ti, pero que eres increíble. Y siento que vas a estar haciendo nuevos amigos y soltando viejos, que es lo que te dije antes, gente que no te quiere. Mira, a pedir un deseo. Es que es un deseo que tú has pedido. Esto que se va a materializar es un deseo que tú has pedido. Te lo llevo diciendo toda la lectura. Se te va a conceder un deseo que tú has pedido, que tú llevas mucho tiempo queriendo conseguir y se te va a hacer realidad, ¿vale? ¿Vale? Me están diciendo que sí. Que es un deseo que tú llevas tiempo queriendo que se cumpla y va a ser así. Me está dando la luz porque como son cartas que brillan, me da la luz, ¿vale? De pedir un deseo es algo que tú llevas. Aparte, yo siento que es como que tú miras al cielo y pides ese deseo. Puede ser en algunos de los casos que incluso se lo hayas pedido a alguien fallecido.
o algún guía tuyo, o algún arcángel. Pero también es verdad que yo siento que en muchos de los casos puede ser que venga por alguna persona fallecida que te está ayudando, pues un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un amigo, una amiga, alguien de tu entorno. De salud vas a estar un poco ahí, te veo cansada, cansado, estos días, apático, apática, es lógico, con el eclipse, con todo esto, también nos están invitando a soltar, soltar sin ganas de nada, te veo ahí como, bueno, pues cansada, cansado, con algún dolor a lo mejor de cabeza. Bueno, esto luego, mira, me hablan aquí con este equilibrio que vas a estar mejor después de este portal. El portal también dura unos días, o sea que si ves este vídeo después del 9 de septiembre, pues dura unos días el efecto del portal, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja que viene para ti en este 9 del 9 de 2025. La energía gana velocidad, luna creciente. Yo veo ahí, te veo como luego como más activa, activo, como avanzando hacia lo que tú quieres conseguir, como te he dicho antes. Son necesarios algunos ajustes, ajustando, soltando aquello que no vivirá contigo. Yo te veo rompiendo relaciones, a lo mejor con trabajos, se disparan las emociones. Bueno, vas a estar muy sensible estos días, ¿vale? Porque además la luna llena con este eclipse fue en Piscis y vas a estar muy emocional. Yo te veo ahí como con esas emociones a flor de piel. Bueno, no te preocupes, esto pasará, es parte del momento que estamos viviendo también. La confianza es la clave del éxito, luna nueva en Leo. Confía en ti, eres maravillosa, maravilloso, brilla. También me dice esa luna nueva en Leo. Equilibrio, espiritualidad y sentido práctico. Luna llena en Piscis. Mira, luna llena en Piscis. Precisamente estamos con este eclipse que fue el día 7 de septiembre, que era luna llena en Piscis, y nos trajo el eclipse. Y nos habla de eso también, de equilibrar espiritualidad, de equilibrar tu mundo, de equilibrar tus emociones. Yo siento que se van a cumplir tus deseos, un deseo que tú tienes muchas ganas de materializar, pero también tienes que em, darte cuenta de que tienes que equilibrarte espiritualmente y que tienes que dirigir esa energía hacia lo que quieres conseguir, ¿no? Que hay veces que nos cuesta, bueno, estamos a lo mejor como con mucha ansiedad en el sentido de, pues no se da, pues es que, fíjate, pues esto no se da, pues no sé quién tiene esto y yo no. Todavía no hay nada escrito en piedra, ¿ves? Es que tú creas tu propio futuro. Hay cosas ya marcadas, como por ejemplo el nacimiento de alguien o la muerte de alguien, o eso todo está marcado, pero a la hora de crear el futuro lo estás creando tú con tus propias decisiones, ¿no? Con lo que eliges cada día, con tus acciones, con la manera en la que vibras con el universo, cómo te comportas. Así que me hablan de todo eso, ¿vale? Vale, voy a sacarte por último un consejo de las hadas y un número. A ver qué número, puede ser que veas estos días mucho ese número, ¿no? Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti de las hadas. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti de las hadas. Protección. Las hadas de protección te cuidan con un anillo de hada mágico de amor y luz. Practica la protección psíquica antes de emprender un trabajo espiritual. Protégete estos días, la energía está muy alta. Bueno, puedes llamar al arcángel Miguel o a las hadas o a alguien que te proteja, ¿no? O a tus seres de luz. Es como que siéntete protegido. También te dicen que estás protegido, protegida, ¿vale? Pureza. Siempre confía en la pureza de tu corazón, mira dentro de tu corazón y encontrarás allí la respuesta a tu pregunta. Siempre, siempre desde tu corazón, desde la energía de creación, desde la energía de sentir que ya tienes aquello que quieres, ¿vale? Y si es para ti, eso va a llegar. A veces pedimos cosas que no son para nosotros y es que no llegan. ¿Por qué? Porque nos espera normalmente algo mejor. Y a veces está la frase esa de no conseguir algo es un gran golpe de suerte, ¿no? Y es así, es que es verdad, es que a veces no nos damos cuenta de que con el tiempo no conseguir algo es un golpe de suerte o a la larga ha sido mejor, ¿no? Vamos a sacar por último un número para ti, opción número uno, bruja naranja, un número para ti. Mira, 999, qué casualidad. 77 es hora de dejar atrás los viejos patrones, hábitos y miedos. Ahora es el momento de caminar en la dirección, es que quiero que se enfoque bien, me parece que no se enfoca, en la dirección de sus mayores deseos y ambiciones. Ahora es el momento de ser audaz y valiente. Soy audaz, ¿ves? El 77. Y aquí también me hablan del 999, fíjate.
que me va muy enlazado. Espera, que te voy a buscar la luna en Piscis, la luna llena que acaba de ser con ese eclipse, ¿vale? Este 9-9 me dice agradece el pasado por sus lecciones y déjelo donde pertenece para que pueda aprovechar al máximo la vida que todavía espera ser realizada solo por usted. Soy único, única. Nos invita mucho a soltar, el 999 nos invita mucho siempre a soltar. Es una energía de soltar, una energía de ir hacia adelante con aquello que vibra contigo, con aquello que verdaderamente quieres manifestar, ¿no? Y eres único, única, créetelo. Eres increíble, maravilloso, maravillosa. Hay veces que no conseguimos lo que queremos porque dudamos mucho y no creemos en nosotros mismos, nosotras mismas. Adelante, me están diciendo. Es que esto es un mensaje de tus ángeles y tus guías muy claro. Opción número uno, bruja naranja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no resuena contigo, es que no es para ti. Me comentáis mucho. Es que yo elijo por intuición, por el mazo que me gusta, ¿vale? Si empecéis a ver una opción y no resuena nada, cámbiala. Es que es tan fácil como eso, porque no es algo que sois muchas personas. Puede ser que no tengáis mensajes en ningún lado o en las tres opciones incluso. Muchísimas gracias por todo. Te invito a que te unas a mí, que la ARRE, como te he dicho en la introducción, es bueno, una comunidad que acabo de crear hace nada por un precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los interactivos de lunes y los jueves del canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti este 9 de 2025 de portal. Opción número 2, Bruja Rosa, ¿qué viene para ti en este 9 de 2025, 9 de septiembre de 2025? Bueno, te veo como a veces muy apegada a ciertas personas, incluso al dinero. Yo te veo como muy preocupada a veces por el dinero, ¿no? Te están diciendo que tienes que soltar un poco, bueno, pues esas ganas como de seguir hacia adelante, y seguir hacia adelante me refiero. Te están diciendo que tienes que soltar esa energía de, no sé, como que te veo a veces como muy agobiada, agobiado, como, sobre todo por el tema económico. Te dicen que tienes que soltar ese apego pues eso, al dinero, ¿no? O a lo mejor que tienes miedo de tener problemas económicos o mirando mucho hacia el dinero. Me hablan ahí de una propuesta, puede ser de amor o una propuesta de, bueno, pues que te llega a lo mejor un nuevo trabajo, una nueva vivienda, algo hay ahí, ¿vale? Mira, el mago. Yo en esta opción estoy viendo mucho amor. Si no te interesa el amor, cambia de opción porque yo en esta opción estoy viendo amor. Porque me hablan ahí de compromiso, también si no, bueno, para algunos de vosotros igual puede ser trabajo, pero porque me sale aquí el mago también me puede estar hablando de trabajo, pero fíjate, con este 4 de bastos me habla también de compromiso, me habla de una oferta aquí, de alguien que te haga una oferta, una proposición y un cierre de ciclo. Vienen cambios bastante potentes para ti con este mundo, ¿eh? Se cierran ciclos, hay cambios. Te veo echando a veces de menos tu vida anterior, pero es como que también te comparas con otras personas. Pero aquí va a salir el sol próximamente. Te veo que con este portal vas a empezar a hacer planes con gente, ¿no? Te veo saliendo, entrando, haciendo vida social, quedando con tu familia también, tus seres queridos. Esta persona siento muchos de los casos que te va a proponer matrimonio, si estás con él o con ella. Si no, puede ser que te proponga iros a vivir juntos, juntas. Si no, alguien que te diga que está enamorado o enamorada de ti, ¿vale? Adáptalo. Y para los que no queréis nada del amor, bueno, puede ser trabajo, pero yo en la mayoría de los casos estoy viendo en esta opción mucho amor, ¿eh? Todo eso que te estoy diciendo. También puede ser que te enteres de que estás embarazada o de que vas a tener un bebé con tu pareja, si eres hombre. Perdón, que tu pareja va a tener un bebé. Porque he dicho que vas a tener un bebé con tu pareja, bueno, me da igual. Y si eres hombre, que vas a tener un bebé, ¿vale? Y si eres mujer, que estás embarazada, o también puede ser que adoptes ahí a un bebé, ¿no? O a un niño, una niña, vamos, que en cualquier caso vas a ser madre o padre.
Me hablan ahí de un cambio, de una evolución. Siento mucho la energía también de materializar una relación sana y estable con alguien. Te vuelvo a decir, o ser madre, o ser padre, o irte a vivir con esa persona también, casarte, incluso que esta persona te proponga matrimonio, que esta persona o tú se lo propongas a esta persona. Hay una proposición que viene como por arte de magia que te va a dejar muy, muy fría, muy frío en el sentido de no te lo esperas para nada y es como también un sueño que tú tienes y es una conexión con alguien. Yo en la mayoría de los casos estoy viendo que es de amor más que de trabajo, ¿eh? Porque me sale aquí como muy marcado todo el tema amoroso. La estrella también me habla ahí de un deseo, de como que vas a sentirte también muy conectada, conectado con el universo, con la luna. Te veo como... Siempre, siempre te pasa, ¿eh? Pero estos días como más sensible también. Sí, es que viene alguien para ti, si es tu pareja, siento que estáis congeniáis a la perfección, el rey y la reina de oros. Y es que os veo mucho siendo padres, ¿vale? Me da igual que seas hombre o mujer, pues si eres mujer puede ser que te quedes embarazada, si eres hombre puede ser que seas padre o que adoptes a un hijo, te veo siendo padre o madre en muchos de los casos. Y si no me está hablando de crear algo nuevo, algo de cero, si no queréis ser, tener familia, hijos me refiero, pues eso, crear algo nuevo, crear algo de cero, avanzar, crear una estabilidad familiar, veo muchos de los casos, ¿vale? Con este emperador es que me marca mucho el tema familia. Iros a vivir juntos, juntas, me marca mucho todo eso. Es como que va a crecer tu economía. Tú estás preocupada también de tu economía, de tu estabilidad, de a lo mejor materializar una relación estable con alguien, por eso este 4 de oros que te dije antes, pero vas a estar mejor. Económicamente puede ser que también te salga un nuevo trabajo, que estés mejor en tu trabajo, que te ascienda, porque te sale que un éxito, es que te sale un éxito. La verdad es que vienen cosas muy buenas para ti, ¿eh? Así que me están diciendo que no te preocupes. Mira, es que el emperador y la emperatriz, yo te digo que aquí, si no queréis tener familia, descendencia, me habla ahí de concretar una relación sana y estable, de pues a lo mejor dar pasos en una relación de amor. Si no conoces a nadie, va a venir alguien y se te va a declarar, siento, te va a proponer ahí algo, va a surgir el amor. Si ya lo conoces, esta persona siento que va a declararse a ti. Y si estás en una relación conociendo a esta persona, ya que ya habéis empezado una relación, se va a materializar, eh, o sea, va a ir a más, ¿no? Vais a dar más pasos, casaros, vivir juntos, así lo veo. Pero en esta opción me habla mucho del tema amoroso, ¿eh? Para algunos también estoy sintiendo que puede ser algo de trabajo, pero bueno, de trabajo también me hablan de eso, de a lo mejor un trabajo nuevo o un ascenso en tu trabajo, o si no tienes trabajo, eso, conseguir un trabajo. Pero lo que más estoy viendo es amor, sinceramente. En esta opción, si no te interesa el amor, cambia de opción porque lo que más me está vibrando en esta opción es el amor. Opción número 2, bruja rosa, que viene para ti. Además es que te apetecería mucho que llegara un nuevo amor, ¿eh? O que se materializara, o una relación que tienes ya, que se consolidara, ¿no? Que se estabilizara más esa relación y siento que va a ser así. Si no conoces a nadie, o sea, si ya conoces a alguien, perdón, se va a consolidar más esa relación y si no conoces a alguien, viene alguien para consolidar esa relación, ¿no? Si estás empezando con alguien, esto va a ir a más, ¿eh? Y va a proponerte más cosas. Y ya te digo que en algunos de los casos, si tienes pareja, vais a ser padres o madres con esa persona. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja rosa. Adáptalo porque veo todas esas opciones. ¿Ves? Vas a estar en cualquier caso muy feliz, muy contento, contenta. Te veo como con una energía muy alta. Se va a hacer realidad un deseo que tú has pedido, se va a materializar un deseo que has pedido de corazón, además. Y te veo, pues eso, en un momento de ascender a la hora de conseguir tus deseos, ¿no? Veo que es como que el universo va a concederte aquello que llevas pidiendo tiempo. Esto es lo que es, no busques más porque por fin vas a tener aquello que tanto has deseado durante tiempo. Si llevas años queriéndote quedar embarazada, si llevas tiempo queriendo ser padre o madre, lo vas a conseguir. Si llevas tiempo deseando tener una pareja estable, lo vas a conseguir. Si llevas tiempo, bueno, pues eso, el deseo que tú tengas ahí muy, muy marcado, a mí me hablan que se va a conseguir, ¿vale? Te veo como muy conectada, conectado con el universo. Siento que te van a llegar mensajes, sobre todo en canciones o en mensajes de otras personas. Abre tus oídos, me dicen, abre tus oídos. Puede ser que escuches
palabras, ¿no? De alguien o que te lleguen cosas a través de tu audición, de tus oídos. Estate abierta a recibir mensajes, me están diciendo. Aparte, esa propuesta te va a llegar a través de, o bien de mensaje, o bien de que esta persona te lo diga, ¿no? Con lo cual me dicen, abre a recibir buenas noticias. Esto va a ser como un cuento hecho realidad para ti. Fíjate, el cuentacuentos. Y es como que te veo muy conectada, conectado con el tercer ojo, con mucha intuición. Este eclipse también que hemos tenido el 7 de septiembre despierta mucho los sentidos, las conexiones, las emociones, la intuición y te veo muy conectada, conectado con todo eso. Vamos a ver más. Opción número 2, conectado, conectado, ¿vale? Con tus emociones, con todo, con tu intuición. Siento que vas a tener mucha intuición estos días, vas a estar muy sensible, también te digo, ¿eh? Porque venimos, bueno, de esa luna llena encima con ese eclipse, arrastrando todas esas energías. Opción número 2, bruja rosa, que viene para ti con este 9 del 9, este portal 9 del 9 de 2025. Vas a estar como muy tranquila, tranquilo. Te veo conectando mucho con tu luz interior, con esa paz interior y vas a estar bastante más calmada. Llevas tiempo como muy bueno, pues en un estado de mucha irritabilidad, perdón, con ansiedad, con nervios y te veo una temporada de bastante más tranquila. Con este miedo, ¿no? Es como que tienes muchos miedos también a flor de piel. Van a estar a flor de piel en estos días, pero luego es como que te veo más calmada, más calmado. Siento que eres una mujer, un hombre que protege mucho a los seres que quieres y siento que eres alguien como que se vuelca mucho con tus seres queridos. Vas a estar muy empoderada, empoderado también. Te están diciendo, si has hecho algún ritual, si has puesto alguna vela, si has hecho algo para concretar este deseo, para pedir este deseo, ha dado sus frutos, pero también porque has creído en ti y has soltado, me están diciendo, ¿vale? Te vas a sentir como muy libre, como muy libre. Es como que vas a sentir que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer en el sentido de ha llegado por fin lo que tanto he esperado y estoy en el camino de conseguir mis deseos. Como que vas a estar viviendo mucha paz porque vas a estar muy centrada, centrado en tu felicidad y en aquello que quieres conseguir. Y yo siento que en esta opción es como, bueno, pues ese amor que llega, que o bien que ya estás con él o con ella, pero que es que estás sintiendo que es la persona adecuada. Si no, puede ser incluso que se te presente de la noche a la mañana, que le conozcas y que esto vaya súper acelerado. Es que veo que es que viene para ti ya, si no conoces a esta persona. Y en los próximos días te vas a enterar que estás embarazada o que vas a ser padre o que, para algunos, ¿eh? O sea, adáptalo. Opción número 2, bruja rosa. ¿Qué viene para ti en este 9, con este 9 del 9 de 1900, uy, de 1900, de 2025? 9 del 9 de 2025. Bueno, vas a conectar mucho con las personas que quieres, vas a estar como muy, bueno, como haciendo piña, ¿no? Con con tus seres queridos, te veo también limpiando energías, limpiando lo que no vibra. Puede ser que hagas algún ritual ahora, pues eso, con esta luna llena que hemos tenido, o en estos días, que hagas ritual para soltar. Te veo como con ese éxito, fíjate, con esta luna, ¿no? Teniendo éxito, también soltando tus miedos, comunicándote mucho con los demás, hablando con los demás de tus sentimientos. Y siento que esta persona va a tener detalles muy buenos contigo que te dicen que no pierdas la esperanza. Yo veo en muchos de los casos, puede ser que esta persona también te proponga que os caséis o que legalicéis vuestra situación, porque también me habla de boda en muchos de los casos, de compromiso con ese 4 de bastos. Te vas a sentir como una niña, un niño súper ilusionado ilusionada y vas a dejar atrás los obstáculos, los miedos, las dudas, ¿ves? La hoz. Vas a soltar a personas que no viven contigo, vas a soltar a gente que ya no sientes que no merece la pena que estén en tu vida. Te veo soltando mucho conexiones y personas que ya no vivirán contigo. Mira, la estrella y la estrella. Vas a estar también con una energía bastante alta. Cuando pasa este portal te veo como bastante ilusionada, ilusionado y con una energía ya de materializar aquello que deseas y de soltar, ¿no? Entonces te veo con una energía más elevada, ¿no? Cuando soltamos aquello que no vibra con nosotros, no tenemos tantas cargas, vamos más ligeros y te veo en ese momento de
empoderarte y de soltar aquello que ya no vibra contigo. Entonces vas a estar más ligero, ligera, vas a estar con una energía más alta todos estos días. Opción número 2, después de que pase este portal. Bruja Rosa, ¿qué viene para ti con este portal 9 de 9 de 2025? Vas a estar como comprendiéndote mucho. Fíjate, yo veo que a veces es como que no te entiendes o como que sientes que no te comprenden los demás. Siento que vas a rodearte de personas que te van a comprender bien, de personas que te van a cuidar. Siento que vas a alejarte de aquellos que no te tratan bien. Y te vas a comprender más, vas a estar como más sensible y también vas a empatizar más contigo, vas a estar más comprensivo, vas a sentirte amado o amada. Pero también porque tú te vas a priorizar y te vas a querer mucho. Mira, amarse a sí mismo, ¿ves? Vas a estar con esa autoestima muy alta. Todo entra en una sincronización divina. Ahora es el momento, me están diciendo, no antes ni después. Ahora es el momento de que todo entre en esta sincronización. Te dicen, quiérete, cuida de ti y subes autoestima, porque te veo también trabajando mucho en eso. En tener más autoconfianza, en estar bien contigo misma, contigo mismo. También te dicen que te protejas mucho. Yo siento que a veces eres una persona, bueno, con las energías muy sensibles y vas a estar en estos días también un poco, bueno, con esas energías un poco, pues, bajitas porque vas a sentir mucho el mundo, ¿no? Pero después de este portal luego va a elevarse tu energía. Te veo en paz, con esa libertad, vas a estar mucho mejor. Vamos a ver más. Opción número 2. ¿Qué viene para ti con este portal del 9 del 2025, 999? Espera un cambio considerable, eclipse de luna nueva, ¿ves? Yo siento que vienen cambios considerables, vas a notar buenas noticias también veo para ti. Es tiempo también de sanar luna malsámica, siento que llevas tiempo sanando cosas también, su compromiso puesto a prueba. Llevas tiempo como también dudando de ti, de si esto se dará, pero te están diciendo, se ha puesto tu compromiso a prueba. Trabaja en tus miedos, no dejes que te controlen, también me están diciendo. Un problema personal va a solucionarse. También veo que hay alguien ahí que tiene algún problema tuyo, algún problema que te está afectando, pues a lo mejor alguna enfermedad de algún familiar, de alguien de tu entorno va a solucionarse, o también puede ser pues que algún problema que tú tienes que se va a solucionar, ¿no? Pues a lo mejor si llevas tiempo queriendo tener un bebé, ahí lo tienes, se va a solucionar para que lo tengas. Si a lo mejor tienes problemas o inconvenientes, o a lo mejor pues no tienes solvencia económica suficiente. Puede ser que en algunos de los casos que te llegue dinero, o que te llegue una oferta también de trabajo para ascender y tener más dinero, ¿vale? Adáptalo porque yo veo ahí cambios bastante importantes en esta opción. Vale, voy a sacarte por último un consejo y un número, ¿vale? A ver qué número te sale para ver qué número vas a tener en estos días. Opción número 2, Bruja Rosa, un consejo para ti. Opción número 2, Bruja Rosa, un consejo para ti. Bendiciones mágicas. No importa por lo que estés pasando, te ayudan las bendiciones mágicas de las hadas. Dicen que también puedes bendecir a otros. Cuando bendices lo que tienes, eso crece. Cuando bendices a alguien, es como que le estás deseando bien, ¿no? Entonces te dicen, sigue adelante, bendice a los demás, bendice lo que tienes y da las gracias porque esto crece. En lo que te enfocas siempre crece. Luz. El hada, reina de la luz, viene a esparcir amor e iluminar tu situación actual y recordarte que la luz puede penetrar en la oscuridad. Bueno, tienes mucha luz y siento que estás rodeada de luz, con lo cual te dicen, sigue adelante. La luz puede penetrar en cualquier oscuridad. Si estás pasando un mal momento, si ahora crees que, bueno, pues a lo mejor no se van a cumplir tus sueños o no vas a estar nunca con nadie que merezca la pena, luz. Siempre, siempre mantén la esperanza. ¿Vale? Hay veces que me comentáis, me ponéis en comentarios, yo no voy a conseguir a nadie, porque es que tal, porque es que cual, en tema amoroso. ¿Por qué no? Eres menos que alguien, ¿a que no? No eres menos que nadie, eres maravilloso, maravillosa, con lo cual créetelo, eh, tienes los mismos derechos de conseguir a alguien maravilloso igual que tú o maravillosa, así que cree en ti, por favor, cree en ti. Estamos en un momento que a veces no creemos en nosotros mismos, súper importante. Opción número 2, Bruja Rosa, un consejo para ti. Uy, un consejo para ti, un número para ti, perdón. Estoy un poco así, perdonadme, pero las energías del eclipse y de la luna llena
que también este portal me están afectando ya, ¿eh? Estoy sintiendo las energías muy fuertes y a veces cuando tengo muchas energías estoy un poco descentrada. Os pasará a vosotros, y por eso puede ser que también ahora estéis cansados, porque estéis ahí un poco... Sí, es que a veces mucha energía también afecta. Cero, cero. Los ángeles piden su atención. Abra los ojos, escuche y piense en todo lo que está sucediendo. Confíe en su intuición y siga su guía sin demora. Enfóquese hacia adentro a través de la meditación y oración. Soy observador, observadora. Te dicen que observes tu entorno, que observes a los demás, que observes cómo te estás comportando hacia ti misma, hacia ti mismo, cómo te hablas. Súper importante cómo nos hablamos, súper importante cómo hablamos hacia el exterior, hacia los demás. Si yo me estoy repitiendo todos los días, no voy a encontrar a nadie, luego me pones en comentarios, no voy a encontrar a nadie, me voy a quedar sola, no sé qué, solo, al final lo estoy manifestando, ¿vale? Entonces, súper importante cómo nos hablamos, nuestros pensamientos, nos pueden venir pensamientos negativos, no les hagáis caso, son solo pensamientos. Uy, me viene por ahí un pensamiento de que no voy a encontrar a nadie y me voy a quedar solo sola. Es un pensamiento, no es la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, primero quiérete tú para que cuando encuentres a esa persona sea amor verdadero y no sea carencia o algo tóxico, ¿vale? Porque si no vas a encontrar a alguien por necesidad y no porque verdaderamente quieras estar con alguien y compartir esa vida con alguien desde una manera sana y desde una manera... Soy independiente, fíjate lo que te estoy diciendo. No había leído esto todavía. 17. Es casi increíble la calidad de trabajo que pueda producir cuando lo hace solo. Usted es tan independiente como ambicioso, capaz de realizar cada paso del camino con eficiencia y enfoque. Es que es lo que os estaba diciendo. Cuando eres independiente, cuando no necesitas a nadie para brillar, cuando estás bien contigo misma, contigo mismo, aparece esa persona adecuada para ti, pero tienes que creer, tienes que confiar y que no sea necesidad, que sea porque quieres compartir tu vida con alguien, porque si es necesidad ya estamos vibrando en carencia, ya estamos vibrando en no estar solos, nos aferramos a cualquier cosa, ¿no? Es decir, ay, por no estar sola me da igual esta persona que me trata mal. No, no. Cuando verdaderamente confíes en ti, te quieres y tienes la autoestima alta, no te vale cualquier persona. Quieres a alguien que te trate bien, a alguien que sume, a alguien que, pero no solamente en el amor, en todas las relaciones. Y es súper importante rodearse de gente que sume. Es súper importante rodearse de gente que no sea tóxica, que no sea envidiosa, que no sea gente que al final te contamina la energía, te drena esa energía y son vampiros energéticos. Pero no solamente en el amor, en general, en todas las relaciones, de amistad, de familia, en todas las relaciones. Opción número 2, Bruja Naranja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si nada de lo que he dicho concuerda con tu situación, puedes elegir otra opción o ver más de una opción, porque hay veces que puede ser que no tengas mensajes en ninguna y otras veces que tengas mensajes en las tres opciones o en otros interactivos que son atemporales del canal. Te invito a que te unas a mí, que la es una comunidad que acabo de crear hace nada con mucha ilusión, por un precio bastante asequible al mes. Tienes acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los vídeos del canal, los interactivos del canal de los lunes y los jueves. Lo he creado con mucha ilusión y espero que te unas si te apetece y que estés muy cómodo en esta comunidad. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy, muy bien. Hasta pronto. Acción número 3, Bruja Negra. Vamos a ver qué te viene con este portal. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene con este portal del 9 de 9 de 2025, 999. Porque si sumamos 2025 como 9 también. Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué viene para ti con este portal 9 de 9 de 2025, 9 de septiembre de 2025? Bueno, pues en esta opción veo que vas a manifestar tus deseos. Fíjate, a mí esta emperatriz me habla mucho de manifestación. Si estás deseando quedarte embarazada, si estás deseando ser madre o padre y no has podido o has tenido dificultades, se va a materializar. Si no, me hablan de gestar algo nuevo, ¿no? Algo que tú llevas tiempo queriendo realizar o queriendo hacer. Este rey de bastos me habla que puede ser que en alguno de los casos sea alguien que ya conoces y que quieras que se materialice una relación con esta persona de amor, ¿vale? Hay una oportunidad que viene ahí para ti con una persona que siento que ya conoces y que es alguien que llevas con mucho tiempo con ganas de
que esto se materialice. Mira, lo que me llama mucho en esta opción, porque el rey de bastos nos habla mucho de pasión y de atracción, y el rey de copas nos habla de sentimientos, pues que puede ser que haya una persona ahí para ti con la que tienes mucha pasión o con la que has tenido alguna relación en oculto o has tenido, porque esta luna me puede estar hablando de algo en oculto, o has tenido ahí algo de pasión pero no ha ido a más y que ahora se va a materializar una relación estable con esta persona, con este rey de copas y esta emperatriz, ¿vale? Porque me habla mucho de, para algunos, relaciones ocultas o para otros que a lo mejor haya sido una relación pues solo pasional o que a lo mejor solo os atraigáis y no hay ahí nada más, pero esto va a crecer con este rey de copas, porque estoy sintiendo que es la misma persona, el rey de bastos y el rey de copas, con esa energía primero de atracción y luego de amor, ¿no? O de sentimientos hacia ti. Veo que viene una oportunidad cuando tú pensabas que a lo mejor que esto no se iba a dar, o había mucho miedo, o había mucha oscuridad, o pensabas que esto no se iba a poder dar. Yo veo aquí equilibrio. Fíjate, con este portal viene eso para ti. Viene que esta persona va a materializar algo contigo de amor, o te va a confesar que tiene sentimientos por ti. Después de un periodo de que esto no ha avanzado, de muchas dudas, miedos, de que lo has pasado mal, también siento, de estancamiento, viene para ti esa persona que yo siento que ya conoces, en muchos de los casos. Puede ser que tengas ahí una entrada de dinero, también veo, y es como que te dicen que aunque estén las cosas mal, no pierdas la esperanza con esta estrella. Este rey de oros también me habla de alguien que a lo mejor has tenido una mala experiencia con él, ¿eh? O con ella en el pasado. Alguien que ha soltado y ahora esta persona es como alguien que tú te sientes atraído o atraída hacia él o hacia ella, que puede ser una relación en oculto o algo ahí que, bueno, hay ahí atracción, pero no se ha concretado nada y esto va a ir a más. Va a ir a más, esta persona te va a confirmar que está enamorado o enamorada de ti. ¿Ves? Veo ahí como que sí, que tiene sentimientos por ti. Pero antes también has tenido que soltar a otra persona, te lo vuelvo a decir, una persona que igual te ha prometido una estabilidad, pero luego ha sido fría, frío contigo. Veo la vuelta de esta persona, puede ser alguien de tu pasado con el que no has cerrado un ciclo, una pareja. Es que me sale ahí otra persona, fíjate. Y esta persona, aunque te diga que está soltero, soltera, aunque no, te diga que no está con alguien, anda con otra persona a la vez. Y va a intentar que vuelvas con él o con ella o es que es un poco caos esta lectura, la verdad, pero me están hablando de alguien que ya conoces, que no se ha materializado todavía nada con él o con ella, o que habéis tenido una relación en oculto, o que solo habéis tenido pasión, y esta persona te va a decir que está enamorado de ti, o enamorada, o que a lo mejor solamente hay atracción y os veis en algún sitio, pero ya le conoces, o la conoces. Pero luego te veo soltando a otra persona que va a volver otra vez, que puede ser una pareja, que yo siento que esta persona es bastante mental y esta persona te ha hecho bastante daño. Me están hablando de esas dos opciones. Bueno, de esas dos opciones, no de estos dos casos en esa opción. Vas a sentirte más empoderada. Siento que vas a romper ahí con un ciclo de mala suerte en el amor. Estoy sintiendo muchísimo. Y viene un compromiso con esta persona, con este rey de copas. Ay, eso, como te digo, una persona que hay muchísima atracción con él y con ella, que puede ser que ya hayas tenido algún encuentro pasional en algunos de los casos y que se va a materializar una relación estable. Y esto va poco a poco. Te va a decir que está enamorado o enamorada de ti, que tiene sentimientos por ti. Y luego te veo soltando a otra persona de tu pasado que regresa, que te ha vuelto a hablar o que te ha vuelto a, pues eso, a tener ahí como un encuentro contigo o te ha vuelto a contactar. Ya veo que en muchos de los casos ya te ha llamado o ya hay conversaciones. Para otros a lo mejor va a regresar en estos días y te veo como soltando a esta persona antes de estar con la otra o finiquitando ahí una relación con este mundo, ¿no? Ha sido una persona esta que yo siento con la que has sentido bastante cariño y has aprendido bastante, pero siento que no te ha comportado bien contigo. Puede ser que lleváis tiempo en contacto cero, ¿eh? La persona que digo que vuelve. Entonces vas a estar un poco ahí entre dos opciones, pero lo vas a tener muy claro. Porque con esta nueva persona que ya conoces, se te va a declarar y siento que aquí va a haber una conexión brutal, brutal con él o con ella. Te va hablando con esta persona y a la otra dejándole las cosas claras desde la verdad y siendo asertiva, asertivo con él y diciéndole o con ella, mira, no me interesas ya, no te has comportado bien conmigo, me has hecho daño con ese tipo de copas que me salió aquí, fíjate,
te has comportado mal conmigo, no, puede ser que lleváis tiempo sin hablar, que te haya dejado sin hablar y te haya hecho un ghosting. Entonces es como que tienes ahí como doble trabajo, soltar a esa persona para que luego esta otra venga para ti, porque veo que luego se va a acercar hacia ti, esta otra persona que te digo, que solo ahí hay atracción, que puede ser que tonteéis, que no hayan pasado nada, no haya pasado nada más. Es como que se está gestando algo. Por eso te digo que para algunos puede ser que os quedéis, que alguien se quede, algunos de vosotros quedéis embarazadas, otros seáis padres, porque veo, bueno, que tengáis la noticia de que estéis embarazadas o de que vais a ser padres. Para algunos, porque veo ahí, me hablan de gestación. Gestación de un nuevo, de una persona que ya conoces y en otros casos, pues de un bebé, ¿no? De algo nuevo que viene para ti. Una relación seria y estable con alguien. Me dicen compromiso también. Opción número 3. Bruja negra que viene para ti con este portal 9 del 9 de 2025. Ábrete al descubrimiento, no te cierres. Vienen cosas muy buenas para ti y nuevas y siento que hay cambios, grandes cambios. Te viene para ti un mar inexplorado. Yo siento que con esta persona vas a estar muy bien, pero es como una sensación de algo que nunca has sentido o nunca has vivido con nadie, ¿no? Es una persona que va a estar como muy centrado, centrada en ti. Es como, no sé, voy a estar súper contenta, súper contento. Te veo aquí con esta materia divina, súper empoderado también, la magia de la tierra. Se está gestando algo, esa magia viene para ti, esa creación se está gestando, con lo cual va a crecer, es como una planta que está creciendo ya, que está empezando a tener esas raíces y creciendo hacia afuera y vas a notar esto muy pronto, es decir, esta persona próximamente vas a empezar a ver cambios en él o en ella, te va a decir que está enamorado o enamorada de ti, que quiere materializar algo serio y estable. Si vas a tener un bebé, como te digo, vas a tener noticias pronto de que estás embarazada o vas a tener noticias pronto de que tu pareja está embarazada. Si vas ya te digo, siento que va a ser pronto, una explosión de magia que viene para ti, desde tu interior. Esa explosión de magia viene desde tu interior, porque en este eclipse que hemos tenido el 7 de septiembre, esta energía de estos días, este año 9 también que nos invita a soltar, nos está hablando de hacer las cosas desde nuestro interior. ¿Para qué? Para desde nuestro interior ver lo que queremos, indagar todo lo que queremos, lo que nos hace felices y desde todo eso hacer ese planteamiento de, bueno, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo que ya no vibra conmigo? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Todo eso, ¿no? Yo os aconsejaría que en estos días, con el eclipse y demás, escribáis una carta con todo aquello que queréis soltar y pongáis una velita para soltarlo, o sea, para prendáis una velita con toda esa energía, queméis el papel y tiréis las cenizas al aire para desprenderos de todo aquello que ya no queréis en vuestra vida. No te cierres, las posibilidades son infinitas. No te cierres, me están diciendo que no te cierres, que no pienses el cómo, ni el cuándo, tampoco cuándo llegará, pero no pienses el cómo. Las cosas se van a dar de la mejor manera posible, ¿vale? No estoy pensando cómo se van a dar. Las posibilidades son infinitas. Fíjate, es con alguien, esta relación que te digo que se va a materializar es con alguien con quien hay mucha conexión. Sois como almas gemelas. Hay aquí una relación y te veo además como despegando como una mariposa, ¿no? Como, bueno, mm, eh, pues lo mismo que, es que me hablan todo el tiempo en esta opción de gestar, gestar, gestar. Igual que cuando el gusano de la mariposa está gestando, ¿no? Está ahí en esos inicios y luego se crea la mariposa, ¿no? La mariposa que nos habla pues de lo maravilloso, lo bonito, los colores. Fíjate que hay mariposas súper chulas, ¿no? Pues nos hablan de eso, de la gestación, de que todo lleva su proceso y de que no se pueden saltar ciertos procesos. Y yo siento que aquí, con esta mariposa y este 2 de copas, es alguien que viene para ti. Y me están hablando también del tema del embarazo o de ser padres en algunos de los casos, porque vais a ser 2 personas. O sea, quiero decir, va a haber un integrante más en esa familia con el que vas a tener mucha conexión, un hijo o una hija. Pero me hablan mucho de una relación de pareja en esta opción, ¿eh? Alguien que ya conoces, alguien que viene para ti, alguien que como que se va a dar, va a avanzar, te va a confesar lo que siente por ti. Veo conversaciones y veo que esto avanza, fíjate. Creación, es que gestación, creación, lo que te estoy diciendo, esto es algo que se está gestando y que va en dirección a crear algo nuevo, ¿no? Ya sea una relación, un nuevo bebé, también puede ser una relación de pareja sólida
muchos de los casos estoy viendo, como te digo, pero veo que alguien que antes tienes que soltar a otra persona, te lo vuelvo a decir, o puede ser que ya la hayas soltado recientemente, o puede ser que esta persona tenga que soltar a otra persona, porque a lo mejor tengáis una relación oculta y esté en pareja, o porque a lo mejor, bueno, pues lo haya intentado con su expareja y ahora está en pareja, adáptalo, ¿vale? Porque veo varias opciones, pero me están diciendo que tienes que soltar a alguien, o tú o la otra persona, a mayores, aparte de esta persona que ya la conoces o le conoces y viene para ti esto. Mira, observación. Esta persona te observa mucho y yo siento que cada vez va a ir a más y vais a tener más conversaciones. Es como un trabajo que vais a hacer ambas y esto se va a materializar. Rutas de cantos ancestrales Orca. Sí, es que me hablan de que vas a conseguir también bueno, pues una vida muy moderada, ¿no? De equilibrio entre dar y recibir. Siento que vas a estar muy bien. Esta persona es como va a ser muy benevolente contigo, muy buena, y tú con él o con ella. Siento que va a ser una relación muy buena, una relación muy equilibrada la que vas a tener con él o con ella. Una persona muy comprensiva, que se va a dar a ti, que, no sé, siento que vas a conocer el amor verdadero. En muchos de los casos puede ser que no te hayas enamorado, que si te has enamorado, bueno, pues no haya salido adelante, o haya sido algo muy efímero, o algo muy corto en el tiempo, o te haya decepcionado. Veo que con esta persona vas a tener mucha compenetración. Va a ser una persona para ti y tú para él o ella, bueno, ideal, ¿no? Una relación ideal, una relación muy sólida, muy sana. Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué viene para ti con este portal 9 de 9 de 2025? Veo detalles por parte de esta persona. ¿Vais a celebrar incluso, bueno, pues este cambio en vuestra relación? O si, ya te digo, si te enteras de que vas a ser padre o madre, también vas a celebrarlo. Veo ahí como soltando pérdidas. Es que vas a perder a otra persona, es lo que te estoy diciendo. O este hombre o esta mujer va a perder a otra persona. Porque veo soltando una conexión con alguien, te lo he dicho antes, con ese rey de espadas que me ha salido, me da igual que sea hombre o mujer, es alguien que vuelve a tu vida, es alguien que puede ser que a lo mejor sea una pareja tuya con la que ahora mismo tienes un intento de relación, pero no sale bien y tienes otra persona ahí que te quiere y que verdaderamente eso va a salir bien con ella, con él, y tienes que aprender, o a lo mejor esta persona que está con su pareja, hay que soltar algo ahí todavía, ¿vale? Me están hablando de eso. O las dos personas, a lo mejor tú y esta persona. Tenéis ahí a alguien que no, que tenéis que soltar para poder estar juntos, juntas. Adáptalo, ¿vale? Pero veo que esto va a fluir. Me hablan otra vez del embarazo, fíjate, de una nueva creación. Las cigüeñas siempre son gestación, algo nuevo que viene para ti. Embarazo en muchos de los casos, o tener un bebé. Es que se repite mucho la lectura. Te veo fluyendo, te veo, bueno, pues cortando con personas, como te he dicho, con esa pérdida, teniendo como mucho deseo de seguir hacia adelante. También te digo que se van a concretar eh, muchas cosas que tú estabas deseando desde hace tiempo. Te dice, no pierdas esperanza porque esto va hacia adelante, ¿eh? Sí. Y aquí, con esta persona hay muchísima atracción. Puede ser en algunos de los casos que ni siquiera casi hayáis hablado, en otros que sea tu amigo, tu amiga, en otros que tengáis una relación oculta, adáptalo, ¿vale? Porque digo varias opciones y sois muchas personas, tenéis que elegir. Esto no, es que conecto con la energía de mucha gente, tenéis que entenderlo. Los interactivos en general son así. Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué viene para ti con este portal 9 del 9 de 2025? Bueno, siento que viene mucho amor y que también te vas a priorizar. Este amor viene para ayudarte también a sanar ciertas cosas. Es un aprendizaje mutuo el que vais a tener con esta persona, este nuevo amor o este amor que ya conoces, pero que se va a concretar. Me refiero, nuevo amor, porque en algunos de los casos no ha pasado nada. Se va a comprometer mucho contigo y tú con él o con ella y vas a sentirte súper amado, amada. Es que yo veo una relación muy bonita. Confía en ti, sube tu autoestima, no pierdas tampoco las esperanzas o no pierdas eh, la positividad, ¿no? O esa energía de esperanza, porque te veo a veces como dudando mucho. Todo actúa en el momento adecuado, ni antes ni después, todo se va a materializar en el momento adecuado. Quiérete mucho y subes autoestima para que llegue esta persona adecuada para ti, para que esto se dé. Protégete también de energías, protégete de a lo mejor de personas que no vibran contigo, que no te quieren de verdad. Y vamos a ver más. Opción número 3, Bruja Negra.
¿Qué viene para ti con este portal 9 del 9 de 2025? Mantenga su rumbo, hacia dónde quieres ir. No te desanimes con esa estrella, sigue adelante, no pierdas la esperanza. Sigue la luz, me están diciendo. ¿Qué debe dejar? ¿Qué debe soltar también? Yo siento que hay una persona que la debe soltar definitivamente. Has aprendido con él, con ella, porque ha sido una lección. Esta persona no te ha tratado bien y siento que la tienes que soltar. Puede ser una pareja tuya, que a lo mejor hayas intentado ahora volver con él, con ella, o la otra persona, o otra, esta persona que te digo que viene para ti, que a lo mejor se haya dado una oportunidad con su expareja o su pareja. Hay algo ahí que tienes que soltar y él también o ella, ¿eh? En muchos de los casos esto es mutuo. Siento que estáis como en modo espejo. Todavía no hay nada escrito en piedra. El destino lo creas tú con tus decisiones y con tus elecciones. Siempre vas creando el destino. Todos tenemos posibles futuros dependiendo de lo que vayamos eligiendo. Por eso a veces el tarot, bueno, pues no es algo escrito en piedra, ¿no? Vas decidiendo tú lo que quieres hacer en tu vida. Dependiendo de lo que vayas eligiendo. Es como que vale, tengo estas ramificaciones de posibles futuros. Voy eligiendo esta, vale, pues las otras ya que me está mostrando ahora como una imagen de eh, yo voy caminando, voy eligiendo caminos dependiendo de mis decisiones. Cuando tomo un camino, los otros se desaparecen, ¿no? Y es así. Después de un tiempo de sanación, vienes de un tiempo de sanación, de cuidarte mucho, de quererte. Es como que, fíjate, se ha puesto también a prueba tu confianza, tu compromiso puesto a prueba, ¿no? Tu compromiso también a la hora de materializar aquello que tú quieres. ¿Un problema personal va a solucionarse? ¿Me están hablando de que algo que te preocupa se va a solucionar también? Trabajan tus miedos, porque hay veces que tú misma, tú mismo, con esos miedos te controlan y no te permiten avanzar, me están diciendo, ¿vale? Así que trabaja mucho en tus miedos. Los miedos están muy bien, los miedos nos mantienen en alerta, pero cuando esos miedos ya nos controlan, ahí tenemos que aprender a manejarlos bien, ¿no? Porque si no, ya es ahí, puede ser un problema. Si no nos dejan ser felices o si por miedo no hacemos ciertas cosas. Al final también tenemos que darnos cuenta de que tenemos a veces que arriesgar, ¿no? Opción número 3, bruja negra. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Soledad. Piensa en estar solo, significando que eres todo uno y en total armonía con todo. Los mayores tesoros son aquellos que esperan en silencio durante tus momentos de calma. Bueno, te están diciendo que estés solo, sola, que no, que necesitas a veces tiempo en soledad para saber lo que quieres, para darte cuenta de lo que vales. Y cuando no estamos solos y estamos en relaciones amorosas, a lo mejor, ay, voy a estar con este, con el otro, con la otra, me da igual quién sea, vibramos en carencia en lugar de vibrar en algo sólido, en algo potente, en algo sano. Hombre, si estás feliz así, pues no digo nada, pero si quieres conseguir una persona adecuada para ti sana, tienes que vibrar en positividad y vibrar no en carencia, vibrar en abundancia. Yo merezco lo mejor y va a llegar, pero prefiero estar solo sola si esa persona no llega, ¿vale? Porque si agarro todo lo que tengo a mi alcance, eso no es merecimiento, eso no es abundancia, eso es necesidad, carencia. Bueno, cualquiera me sirve. Y eso es lo que os tenéis que dar cuenta, ¿vale? Energía lunar. Déjate llevar al flujo y al reflujo naturales de la vida. Si te sientes confundido, te da calma las emociones y te asegura que la serenidad es posible. Nos vamos a sentir también estos días un poco con la energía confundida, como en una montaña rusa, con momentos de bajón a veces, otras veces con la energía alta, y es por el eclipse también, por esta luna llena que acaba de suceder con ese eclipse y también por este portal, ¿no? Es una energía también que nos invita, ya te digo, a soltar aquello que no vibra con nosotros, ya sea trabajo, relaciones personales, sociales. Entonces te invitan a todo eso y es normal que nos sintamos a veces, pues eso, en una montaña rusa de emociones. Además, esta luna llena en Piscis, pues Piscis es muy emocional, ¿no? Es agua. Vamos a ver un número para ti. Opción número 3, bruja negra, un número para ti. 28. En un esfuerzo por lograr grandes cosas, reconoce el valor de trabajar con otros, se convierte en un líder capaz y compasivo
que puede unir a personas e impulsar a un equipo hacia el logro. Soy el líder, ¿no? Bueno, pues también eres el líder de tu vida. Con esfuerzo puedes lograr grandes cosas. Reconoce el valor de otros, pero también reconoce que eres un líder y que eres capaz de conseguir todo lo que te propongas. Sé compasivo también, compasiva con los demás, porque también hay que ponernos siempre en el lugar de los demás. 17. Es casi increíble la calidad de trabajo que pueda producir cuando lo hace solo. Usted es tan independiente como ambicioso. Ambiciosa, capaz de realizar cada paso del camino con eficiencia y enfoque. Soy independiente. Es lo que te he dicho antes. Antes de estar con alguien que no te aporta, que no te quiere, que no te cuidas, mejor estar solo. Bueno, el dicho o el refrán de más vale solo o sola que mal acompañado o acompañada, ¿no? Tener en cuenta mucho este refrán en esta opción porque me están diciendo que hay alguien en muchos de los casos que tienes que soltar y que es así, que no todo vale a la hora de estar con alguien, que si lo tienes que forzar, ya sea relaciones de amor, relaciones de pareja, como te digo, de amigos, de familia, de trabajo, si lo tienes que forzar, no es de tu talla, ¿vale? Es aplicable a relaciones de todo tipo, incluso a situaciones en tu vida, ¿no? Que están forzadas, que es que eso te están pidiendo un cambio, te están diciendo sal de ahí ya. Y el universo te está diciendo con un montón de señales ahí no es. Entonces, bueno, este eclipse es como que nos va a forzar a romper con ciertas situaciones, incluso con ciertas personas que ya no vibran y se tienen que ir. ¿Para qué? Para que todo vaya bien, para dejar espacio a algo nuevo. Opción número 3, bruja negra. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado, como siempre te digo. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho en esta opción concuerde con tu situación. Puedes pasar a ver las otras opciones, a ver si hay mensajes para ti. Sé consciente de ello, no por elegir un mazo o por elegir una bruja en concreto de un color, te puedes haber equivocado. Es que esto no es algo que, porque a veces me ponéis comentarios, no, yo elegí por este mazo y por esta bruja y es mi intuición lo que me dice ya, pero a lo mejor se ha equivocado. O sea, si empiezas a ver una opción y no te resuena, no es para ti. Te invito a que te unas a Meakelarre. Bueno, es una comunidad que he creado recientemente por un precio bastante asequible al mes, pues tendrás acceso a 2 interactivos a la semana. Puedes darte de baja cuando quieras. Yo espero que sigas conmigo porque me hace mucha ilusión. Pero bueno, es un precio al mes. Tú pagas eso, ese importe y tienes acceso a 2 interactivos, como te digo, exclusivos para miembros a la semana y también acceso a los vídeos del canal de los lunes y los jueves, los interactivos de los lunes y los jueves, acceso anticipado, perdón. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy, muy bien. Estamos en contacto y espero que sigas ahí conmigo. Hasta pronto.